En episodios anteriores de Somos Gente Fantástica... Somos gente fantástica. ¡Ay, amiga! Bueno, amiga, ¿qué digo, amiga? Minerva, hermana. ¡Ay, madre mía! Juan Gabriel, es que yo llevo gafas de... A ver, esto no son gafas de verdad, pero que... ¡Qué rápido hace, hombre! Y venden fruta ahora a domicilio y todo. Todos los días te contamos. ¡Vamos Somos gente fantástica. Madre mía, esto es más disparatado que el camarote de los hermanos Marx. A Night at the Opera. ¿Cómo? Buenos días, chicas. Hola, Mine. Buenos días. Oh, ¿qué pasó? Oye, ¿tú qué haces aquí tan pronto? ¿Tú no tenías una grabación? Y la tenía, pero terminamos más pronto y me vi dando un paseíto por el día precioso. Parece que ya llegó la primavera. ¿Primavera ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira que hace un año que llegó el virus a España. Un año. Oye, ¿ustedes saben lo que estaban haciendo hace un año? No me acuerdo de lo que hice ayer, me voy a acordar de lo que hice hace un año. Bueno, pero no es lo mismo. Una se acuerda cuando los acontecimientos son importantes, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la facultad. De hecho, tuvimos que preguntarle al profesor de Derecho Constitucional qué era aquello del estado de alarma. Al principio era todo muy confuso. A mí me lo explicó Roberto González, que lo pillé por los pasillos y le pregunté. Bueno, te lo explico a ti y se lo explico a todos los canarios porque íbamos un poquito despistados. Si no llega a ser por los servicios informativos de la tele y de la radio, no hubiéramos estado tan bien informados. Una labor admirable, porque mientras que todos estábamos a salvo en casa, ellos estaban en primera línea de batalla con el enemigo invisible. Yo hasta ese día no sabía el significado de la palabra confinamiento. Confinamiento. Según la Real Academia Española, aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, persona o grupo por razones de salud o seguridad. Muchos no estaban familiarizados con este concepto. Bueno, ni con el concepto ni con su aplicación. Nos faltaba información y en momentos de incertidumbre necesitamos algo de luz que nos ayude a ver el camino. Servicios informativos de Televisión Canaria. Contamos la vida. Informar de algo tan desconocido como un coronavirus como es el SARS-CoV-2 en los primeros momentos pues fue complicado porque como te decía, es un virus que en España no se conocía. Llevamos semanas viendo cómo se está comportando en China y es verdad que viene cierto escepticismo con que llegara hasta aquí, hasta nuestro país. Y fue un shock porque veíamos imágenes y habían confinado China. Nos parecía increíble que eso pudiese ocurrir en Europa y en España y así fue, y todos en casa. Nosotros llevábamos semanas viendo cómo en China levantaban hospitales de la nada, cómo Wuhan se cerraba, los sanitarios vestidos como con trajes especiales, pero la verdad es que creo que minusvaloramos la amenaza que suponía el coronavirus. La Gomera fue el primer lugar de España en registrar un positivo COVID. La verdad que para mí personalmente y profesionalmente fue un hecho que ha marcado mi vida, tanto personal como profesionalmente. Era impensable que desde China llegara aquí el primer caso de España. Había que contarlo sin alarmar a la población, pues es el único caso de momento en toda España y que todas las miradas estaban centradas en La Gomera. A finales del mes de febrero se produce también el confinamiento, el primer confinamiento que sería el del Hotel H10 de Adeje. A partir de ese momento empieza a especularse, como ya estaba ocurriendo con Italia, la posibilidad de que se pueda cerrar el espacio aéreo en Tenerife, etcétera, sin en ese momento imaginar lo que luego sería el cierre del espacio aéreo mundial. Y es verdad que estábamos todos muy pendientes de esa comparecencia informativa de Pedro Sánchez, sobre todo porque los periodistas venimos trabajando los últimos días con ese run de que el presidente del gobierno iba a hacer un anuncio similar. Eso ya ocurría prácticamente un viernes, después de que el jueves ya incluso a los niños los sacaran de los colegios. Entonces vimos que el sábado ya era toda una realidad. Y empezó a generarse allí un revuelo porque ya todos los niños estaban comunicando a sus padres que no iba a haber cola el día siguiente, con lo cual ya se podía intuir que se iba a decretar el estado de alarma. Entramos en una nueva fase
que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Para nosotros la palabra estado de alarma era algo nuevo. Empezamos a mirar en internet qué significaba. Era algo que como que no se nos podía pasar por la cabeza. Se empiezan a cancelar los programas que ya tenían público, empezamos a evaluar las primeras medidas para contener e impedir la entrada del virus en las instalaciones, y debo decir que nos encontramos una plantilla absolutamente interiorizado ese compromiso de servicio público. Yo recibí una llamada de la empresa del trabajo diciéndome: mira, que el lunes ya empiezas a teletrabajar, y era como para mí algo nuevo. ¿A teletrabajar? ¿Qué es eso? Aquí en la tele nos dividimos en 3 turnos estancos. Había un turno de lunes a viernes de mañana, un turno de lunes a viernes de tarde y un turno intensivo de fin de semana. Y no nos cruzábamos unos con otros. De tal forma de que si se registraba algún positivo, sabíamos que la tele nunca va a dejar de funcionar porque quedaría acotado a un personal concreto y el resto se redistribuía para seguir adelante con el trabajo. Se marcó como pauta que, por ejemplo, que al ser 2 presentadoras, una de ellas permaneciera en casa y otra viniera a presentar al plató de informativos, precisamente para resguardarnos de la enfermedad en el caso de que una tuviera que sustituir a la otra. Mis primeros días en casa teletrabajando era como todo un mundo. Te encuentras como que no tienes los medios necesarios para hacerlo, pero bueno, lo conseguimos. Se las arreglaban como podían para hacer vídeos además de calidad con los medios que tenían desde casa. Nos dimos cuenta cómo a través de un móvil, cómo a través de distintos programas de ordenador empezamos a investigar un poquito, pudimos empezar a hacer noticias desde casa. Tengo mucho que agradecer a mi hijo, que con 14 años, sabemos cómo son los adolescentes ya y lo duchos que están en esta materia, que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque me dice: mami, yo tengo en casa un programa que te puede ayudar a editar vídeos, yo sí quiero colaborar contigo. Y bueno, de casa ya mandábamos el empaquetado completo, ¿no? Yo tengo 2 niños relativamente pequeños, de 8 y 5, entonces el mayor, que sabía que estaba entrando en directo en la tele, no podía aguantar las ganas de ponerse detrás y de empezar a emular a su padre haciendo alguna intervención estelar, ¿no? Entonces yo era con una mano: estate quieto ahí, los niños son niños, pues sí, disimulando lo que podía, trataba de aparecer con su minutito de gloria, ¿no? Alguna vez en algún informativo de los primeros que hice desde casa, creo que apareció paseando por detrás más de una vez. Pertenecía a la delegación de Madrid de Televisión Canaria. La primera semana, cuando empezó el estado de alarma, sí acudíamos a la delegación de Forta, pero según fueron aumentando los contagios, la televisión decidió también confinarnos. Durante toda la cuarentena, que hacía los directos en casa, no me ponía ni pantalones vaqueros ni nada, estaba en pantalón corto, yo de cintura para arriba estaba con mi camisa, y justamente cuando empezó la desescalada decía: ostras, llevo como 3 meses sin ponerme un pantalón vaquero. Faltaba el trabajo inestimable de la peluquería y maquillaje, que nos tenemos que maquillar y peinar nosotras, con lo cual hacíamos lo que podíamos. Eso es la pequeña anécdota, pero se trabajó muy bien y la información era de absoluta calidad al margen de ese pequeño detalle. Fue tremendo, a mí me pilló el confinamiento de viaje, ¿eh? No estaba de hecho aquí en la tele, estaba de luna de miel en Egipto. Aún así estaba muy conectado con la tele y me pilló de tal manera que yo al día siguiente ya estaba haciendo directos y mandando vídeos para rellenar la programación también de los informativos, como lo vivíamos los canarios que estábamos fuera. La duración de los informativos se multiplicó, con lo cual nuestro trabajo y horas que había que llenar de información se multiplicó también. Creo que es la primera vez que veíamos un problema de esa magnitud, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y que nos llegaba encima de esa manera. Ten en cuenta que incluso la audiencia de los informativos durante esa época subió muchísimo. Y eso que estábamos con los medios como estábamos, y sin embargo en sus casas todos los canarios nos abrieron sus puertas. De eso yo estoy especialmente orgulloso. La ciudadanía se preguntaba: ¿qué va a pasar? Y asumimos que en ese momento nosotros teníamos que ser más útiles.
Entonces tuvimos todos que tirar de virólogos, de epidemiólogos. Y estuvimos contándole a Canarias pues realmente cómo se estaba viviendo la pandemia y cómo avanzaba el virus aquí en el archipiélago. Informábamos siempre, todos los días, de cómo estaba la situación, de los datos epidemiológicos de cada isla. Y eso es importante para los canarios porque saben cómo están los contagios en su isla, cómo va la evolución del virus, cuántos hospitalizados hay. Y en aquel momento se convierte prácticamente en un servicio público esencial. Porque no solo se trata de informar, sino se trata ya de acompañar también a todos los ciudadanos en lo que está ocurriendo. Yo creo que a todos los canarios y canarias las hemos acompañado en esta situación, no solo informando, sino empatizando con ellos también sobre lo que estaba ocurriendo. Nos declararon servicio esencial y entonces, bueno, pues seguí viniendo a trabajar. Tampoco podíamos dejar una televisión en negro. La tele tenía que continuar informando. Ir al supermercado, ir a cualquier sitio, suponía que parecía que ibas a contagiarte en cualquier parte. Cierto miedo también, limpiándolo todo, un poco, pues, mucha precaución, ¿no? Más que miedo, mucha precaución. Eso también se registró en las redacciones de periódicos, de radios y de emisoras, porque nosotros tuvimos que seguir trabajando. Sobre todo los redactores de calle, con sus equipos, con las cámaras, y que estuviesen yendo al lugar donde pudiese noticiar. Sabiendo que había un virus que estaba ahí y bueno, y venciendo un poco esa incertidumbre, yo creo que es un acto que debe ser reconocido por todos. Tenías la sensación, o tenía muchísima gente la sensación, de que el virus se podía contagiar de una manera más fácil de lo que finalmente se produce. Yo me quito el sombrero con ellos porque ahí estaban los compañeros y ninguno se lo pensó, ¿eh? Y ahí estuvieron todos y todas yendo a trabajar desde el primer día en la calle, porque había que estar, porque Televisión Canaria tenía que estar allí, estaba ocurriendo algo muy gordo y teníamos que estar contándolo. Era no solo nuestro trabajo, era nuestra responsabilidad. Había un cierto miedo a ir al aeropuerto, a cubrir las noticias. Ese primer fin de semana, claro, se dieron circunstancias como que había miles de turistas que querían regresar a sus hogares, a sus países de origen y que les pilló el estado de alarma aquí. Entonces tuvimos que ir a grabar a aeropuertos donde te decían, no estés con gente, quédese en casa. Y nosotros en nuestro trabajo teníamos que ir, por ejemplo, a aeropuertos que estaban masificados con miles de personas allí haciendo cola buscando un vuelo que les llevara a sus países de origen. Entonces llegabas con miedo. Recuerdo era algunas personas paseando a su perro, pero muy poquitas cosas. Ver también por primera vez esa noche camiones de soldados por las calles de la laguna, que aquello era algo que me impresionó muchísimo también. Un coche de protección civil que recorría todas las calles explicando y anunciando que estábamos en estado de alarma, que había que estar dentro de casa. Los aplausos, ¿se acuerdan cuando bajaban los sanitarios a la puerta, iban los efectivos de seguridad a aplaudirles, a agradecerles el esfuerzo que estaban realizando? Estábamos en la calle no se podía estar, era una forma también de mostrar, aquí se veía, de mostrar a los efectivos de seguridad que éramos personal de prensa y que estábamos en la calle informando y trabajando para informar a las personas en casa de todo lo que estaba ocurriendo. Todos siendo consecuentes precisamente con lo que la gente quería, ¿no? Y sobre todo alentando a la población a que se quedara en casa y que compartiera con nosotros todas esas experiencias que están viendo en casa, y por eso se crearon muchos programas que además se hicieron eco precisamente de cómo la población canaria vivía esa realidad dentro de sus hogares, que fue lo que realmente nos tocó vivir. Todavía se me pone un nudo en la garganta cuando veo estas imágenes, ¿eh? Cuánta razón tenía Estíbaliz, de ahí surgieron muchísimos programas. Programas como el nuestro. Y es que durante el confinamiento estábamos todos pegados a la tele. La tele tenía que informar, pero también tenía que entretener. Había mucho tiempo libre y nuestro público tenía que desconectar. Teníamos que sacarles una sonrisa. ¿Cuántos no hemos jugado de pequeños a recrear un programa de televisión en nuestras propias casas? Unas cortinas hacían de telón y si le añadíamos una mesa y una silla, ya teníamos un sencillo decorado casero suficiente para poder contar nuestras historias. Pues se podría decir que algo parecido ocurrió cuando, para evitar la movilidad, inventamos De mi casa a la tuya, Home Edition, Quédate con nosotros o, sin ir más lejos, nuestro propio Somos Gente Fantástica. Muchas fueron las propuestas que se abrieron para compartir momentos inolvidables. Y es que al mal tiempo había que sacarle buena cara. Éramos conscientes de que la gente estaba en su casa las 24 horas del día, los consumos de televisión se dispararon por completo, son consumos históricos.
tráfico, porque la televisión estaba encendida prácticamente durante todo el día y además de tener informada a la población, de vez en cuando había que evadirla también un poco con algunos de los programas de entretenimiento. En aquella época estaba trabajando en Televisión Canaria, no estaba haciendo pantalla, pero se acaba de incorporar, hacía poquito Paco Moreno y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa de los presentadores que están en casa y hacemos un programa desde casa? Entonces hicimos un programa que se llamaba Quédate con nosotros. La dirección de informativos me propuso estar en ese proyecto que básicamente lo que era es, desde casa, intentar hacer un programa de televisión. Fue la verdad que una experiencia graciosa porque vas cambiando las localizaciones dentro de tu propia casa. Un día estás en una terracita que tienes pequeña, otro día estás en la cocina, otro día estás en el salón. Pusimos en marcha el proyecto y empezamos a pedirle a la gente que nos enviara vídeos y mensajes y cositas que querían contar a través de la tele pública. Y fue tal la cantidad de mensajes que recibíamos que el programa se nos hizo poquito. Y cada vez el programa duraba más, cada vez duraba más porque teníamos más cosas que contar. El Viva mi gente consistía en que la gente nos mandara sus vídeos musicales con algún tema gracioso, alguna receta de cocina. Fuimos un puente de conexión con la creatividad desde casa para el mundo a través de Televisión Canaria. Este programa es un ejemplo de lo que en ese momento nos planteamos. Había que sustituir prácticamente de un día para otro y la televisión es un ejercicio que siempre se planifica a medio y largo plazo, con lo cual teníamos que ser muy ágiles. Debo agradecer también la implicación y el compromiso que todas las productoras que trabajan para esta televisión adoptaron en ese momento, ofrecieron toda la disponibilidad de medios y de recursos humanos. Estábamos en medio de una emergencia sanitaria y te piden, que es lo que nos pidieron un poco a nosotros, que intentáramos animar la cosa, que le diéramos alegría a este ambiente un poco preocupante como estaba. Entonces encontré ese equilibrio. A través de 4 copresentadores, 4 colaboradores, cada uno de su padre y de su madre, porque éramos muy diferentes, que yo creo un poco que era la sintonía perfecta. En esos vídeos que hacías, en esos retos que se plantaba la gente también, o se planteaba la gente por internet, pues había de todo, gente muy divertida. Entonces para nosotros eso era una cosecha de oro, vamos. Lo de Home Edition fue una experiencia pues fantástica a todos los niveles. Primero porque teníamos que ser nosotros mismos productores, maquilladores y peluqueros. Gracias a Dios mi personaje tenía una coleta, no era muy difícil. En el confinamiento nos percatamos del alcance que tiene mi personaje y me siento súper orgullosa de llevar esa alegría a todos los hogares, muy orgullosa. Con Despierta América, uno de los programas más vistos de Latinoamérica, pues me hicieron una entrevista y ahí tuve la oportunidad de dar a conocer también mi personaje a nivel internacional y además aparecía en los rótulos actriz de Radio Televisión Canaria. En eso me siento muy orgullosa. El reencuentro de la huella isleña surge por la necesidad precisamente durante la pandemia de acercar la otra orilla, o sea, Latinoamérica, Estados Unidos, acercarlos a Canarias, que sintiéramos que nos preocupábamos por todas esas personas que habíamos conocido y que pues testábamos cómo estaban, cómo se encontraban y siempre mandando un mensaje de aliento, de esperanza, de apoyo. Fui testigo en primera persona de esos reencuentros maravillosos que hacíamos, esas experiencias humanas de reencontrar a 2 personas que llevaban mucho tiempo sin verse y vivir todo eso fue realmente un regalo. Hacer un programa, primero, con los temas horarios, las diferencias horarias tan grandes, el tener que usar las redes, ¿no?, para conectar, que a veces funciona, que a veces no funcionan, que además es un programa que tiene sorpresas, que de repente cuando tú quieres entrar con la otra llamada, a lo mejor no entra, o sea, eso fue muy difícil. El mundo que viene estaba naciendo en ese momento, es decir, no había una estructura que había que adaptar o a la cual nos pudiéramos agarrar, sino que la estábamos creando sobre la marcha. Esa nueva televisión virtual que tendrá que mejorar las maneras en las que podemos tener los medios técnicos para hacerlo, pero ese lenguaje ahí queda. Se adaptó mucho a las condiciones que teníamos y de repente cosas que antes eran imposibles, ¿no? Pues que hubiese que se colase alguien en la cámara, que no estuviese el decorado perfecto, que la señal pudiese fallar, de repente era permisible, estábamos todos con lo que teníamos y yo creo que esa cercanía, hubo un momento que pasado el choque inicial al público le terminó de enganchar más y se creó otro tipo de televisión. Los comienzos del programa No Era Menos fueron
fueron casuales. De hecho, el programa comenzó a llamarse En Casa Contigo. No éramos nosotros en sí los que contábamos las historias como hacemos ahora, era la gente. Un contenido en el que toda Canarias participaba, porque todo el mundo mandaba vídeos. Entonces era una forma de entretener a los canarios. Lo que más sentí fue una cercanía con la gente en ese momento, porque la gente tenía ganas de hablar, de desahogarse, y gracias a nuestro programa pues podían contar lo que querían decir, ¿no? A través de sus ventanas, como digo, y desde sus balcones. Recuerdo un vuelo Tenerife Norte, El Hierro, donde iba el piloto, las dos azafatas, el operador de cámara, yo y un chico que repara cajeros en Valverde. O sea, esas es las personas que íbamos en el vuelo. Circunstancias un poco especiales, te hacen sentir pues especial porque tienes el archipiélago para ti, pero por otro lado no dejaba de ser triste. Teníamos que contarles a la gente qué estaba pasando, y esas eran y fueron las historias que a nosotros nos tocaron contar. Esta era nuestra casa, nosotros nos pasábamos aquí el día entero. Yo encima vivo en una isla y trabajo en otra, entonces al no haber aviones no podía viajar a mi casa, dependía de las videollamadas para hablar con mis hijos, y fue muy duro, fue realmente duro para mí y para ellos, hubo muchas lágrimas. Pero no era solo el miedo al venir a trabajar, sino la peor parte era cuando te ibas del plató, porque veías las calles vacías, ese silencio. Además, mi pareja es sanitario, entonces llegabas a casa, quitarte toda la ropa, sabiendo que en un momento determinado le puedes pegar el virus. Justo esa semana, cuando se decreta el estado de alarma, nos suben a 4 horas de repente y estamos 4 horas en directo todos los días informando sobre algo de lo que sabíamos muy poquito. Tenías miedo. Llegamos a coger un barco, el programa de Fuera de Plano, 3 personas. Y daba miedo, porque en ese entonces era todo tan desconocido que tocar el pomo de una puerta, subirte a un barco, subirte a un avión, cualquier cosa, en cualquier cosa existía el riesgo de que te pudieras contagiar. Y ese primer mes de marzo, abril, todo el equipo, estoy convencida que no solo yo, sino todo el equipo que viajaba para hacer el programa, pasó miedo. Y nos huíamos con la mirada. Sí, muchas veces nuestra frase era, es que parece que vamos a la guerra, tío. Es que era una realidad que no habíamos vivido nunca. Y esa Wendy, que no estaba delante de las cámaras, sino estaba detrás y que vivía todo el proceso de ir a presentar, de ir a informar y de teletrabajar, sí tuvo miedo. Mucho miedo, además. El especial después del virus fue un programa hecho específicamente en un momento en el que todavía no sabíamos nada y pensábamos lanzar un mensaje de optimismo a partir de una situación bastante dura. Un canto a la esperanza, para mí, fue un acierto de programa. Yo soy un enamorado de Cristina Ramos, para empezar, que me encanta su voz, me encanta cómo lo hace y disfruto mucho escuchándola. Y segundo, porque lanzamos un mensaje a Canarias y al mundo de que había esperanza, de que había luz al final del túnel. Y lo hicimos de la mejor manera posible, con música y mostrando nuestros paisajes y nuestra idiosincrasia. Lo de las redes tiene mérito porque había cada vídeo. Por creatividad que no sea, porque si la gente se montaba unos carnavales en los balcones. Algunos de esos vídeos los vimos aquí en el programa, ¿eh? ¿Se acuerdan del policía que bailaba? Ay, sí, y del chico que se disfrazó de buzo. A mí el que me encanta es el del dinosaurio que sale a tirar la basura. Yo me encuentro eso y me da un ataque. Hablar de uno mismo siempre es complicado, pero hablar de la televisión surgida a raíz del confinamiento es hablar sin duda del comienzo de Somos Gente Fantástica o de SGF si lo prefiere. Perdón, compañeros, ese no era el logo del comienzo. Nos tienen que perdonar, ha sido un despiste. Ese tampoco era. Busca en la carpeta de marzo. Ay, ahora sí, gracias. Bueno, continúo. ¿Por dónde iba? Ah, sí, por nuestro comienzo. Somos Gente Fantástica surgió como una ventanita por la que mostrar todas esas iniciativas que surgían desde las casas de nuestros espectadores y que no tenían otro objetivo que sacarnos una pequeña sonrisa y ayudarnos a pasar aquel momento de la mejor manera posible. Algunos compartieron su arte, otros su música, los DJs desde las azoteas animaron las pistas de baile que se montaron en los balcones. Y ahí los ven, qué animados estaban. Muchos, y decimos bien, muchos, se animaron a practicar todo tipo de deportes.
mientras que a otros les dio por la repostería. Fueron días de mucha incertidumbre, de misterios que no pudieron ser resueltos ni por Iker Jiménez. ¿Por qué ha desaparecido tanto papel higiénico de los supermercados? Y luego están esos otros. Sí, los otros. Nos van a perdonar, pero es que a estos últimos no sabemos bien cómo clasificarlos. Y no podemos dejarnos atrás a los que dieron rienda suelta al sentir canario. Pero sin duda quienes nos robaron el corazón fueron los pequeños de la casa. Ay, si es que no pueden ser más lindos. Es increíble. Increíble. Ay, Pilar, que yo me pensaba que yo no te iba a ver hoy. ¿Cómo iba a faltar yo a mi cita contigo, Marian? Pilar, ¿qué recuerdas de ese día que decretan el estado de alarma? ¿Te acuerdas dónde estabas? Pues mira, estaba en mi casa, pendiente de la rueda de prensa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y cuando dijo lo de que se decreta el estado de alarma, vamos, me entró un sentimiento de preocupación, medio tristeza, incertidumbre, yo creo que como a todo el mundo. ¿Qué papel crees que jugó la tele en general en esos días? Yo creo, Marian, que cumplimos con nuestro deber de servicio público, nos esforzamos no solo lo que estamos delante, que somos la cara, sino todo el mundo que está detrás, nos acoplamos rápidamente a un nuevo sistema de trabajo, teletrabajando, también presencial, lo dimos todo porque sabíamos que la gente necesitaba estar informada, no solo con los informativos que duraban más, también con las ruedas de prensa de los distintos responsables políticos, queríamos que la gente estuviese informada y también acompañarlos en estos momentos tan difíciles. ¿De aquellos días tienes alguna anécdota? Mira, la primera semana del confinamiento a mí me tocó estar en mi casa teletrabajando y justamente tenía en mi casa, porque mi hermana estaba de viaje, a mis sobrinos Leo y Mati de 7 años, a mi hija de 12 y yo teletrabajando. Yo creo, Marian, que las madres y padres que sepan lo que es teletrabajar con los niños en casa, absolutamente incompatible. Y tengo una anécdota porque en uno de los informativos resulta que yo tengo un cuadro que traje de Tailandia, son dividido en 3 partes de madera y lo tenía apoyado en el banquito donde yo estaba sentada. Entro en directo y hace una parte del cuadro, ¡bum! Y se cayó, mira. Me pegué un susto y yo así, y todo el mundo, y yo, bueno, seguí, hilé, y al final Roberto pues me sacó una sonrisa y dice, bueno, ahora vas a tener el tiempo ocupado, ¿no? Que te vas a poner a arreglar el cuadro. Y lo vio todo el mundo, o sea, es lo típico que todo el mundo lo vio, me lo ha recordado, y mira, aunque sean esos momentos, Marian, pues le sacas una sonrisa a la gente. Voy a ir a tirar la basura, les pregunté si podía hacerlo, perfectamente, tirar la basura, ahí Dios, y con la misma, pues, vuelta a casa. Se nos ha caído el decorado, Pilar, por lo pronto. Sí, bueno. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. Bueno, no pasa nada. Ahora estamos asomados a la ventana porque queremos homenajear a todas esas personas que cada día a las 7 de la tarde se asomaban a aplaudir, sobre todo a los sanitarios, pero a los servicios esenciales en general. ¿Qué tienes que decir de toda esa gente antes, ahora? Sanitarios a los que también hay que darles un aplauso ahora mismo y reconocerles el esfuerzo que están haciendo y escuchar sus demandas para que tengamos un sistema de salud que sea acorde a lo que estamos necesitando en este momento. Al resto de trabajadores esenciales también un aplauso por también el trabajo que hicieron durante toda la pandemia y, oye, que algo bueno tuvo el salir a aplaudir también fue que conocimos a nuestros vecinos. ¿Cuántos no teníamos ni idea de quién vivía arriba, abajo, enfrente? Y fue una forma de unirnos, aunque sea esos minutitos de la tarde. Bueno, Pilar, ya casi son las 7, o sea que es el momento de aplaudir. Venga, vamos. Y si la televisión hacía por mantenernos informados y entretenidos, la radio no sería menos. Los compañeros de Canarias Radio, unos pocos desde los estudios y la mayoría desde la corresponsalía del salón de sus casas, trabajaban sin descanso para llevar a través de las ondas la última hora. El papel de la radio en un año de pandemia y en el que la gente ha demandado tanta información ha sido clave, ha sido vital. En esa primera rueda de prensa donde empezamos a tomar conciencia de que entrábamos en un escenario muchísimo más complicado y recuerdo que éramos varios compañeros y nos estábamos frente al televisor porque sabíamos que iba a comparecer Pedro Sánchez y sabíamos que lo que iba a pasar era muy importante. Hicimos varios turnos para no coincidir en la radio, de hecho la mayoría de la plantilla pudo hacer teletrabajo. Aquí en el estudio pues éramos unos
pocos compañeros que cada día nos veíamos y hacíamos el trabajo desde aquí, pero muy pocos. Y luego los conductores de programas mayoritariamente veníamos justamente nada más que a la hora de hacer el programa. Después de cumplir un estricto protocolo para entrar a la radio, toda la producción previa la hacíamos desde casa. Aquí las tecnologías se aliaron, se pusieron al servicio de la radio. Tuve, digamos, ese privilegio, entre comillas, de ver las calles vacías a cualquier hora, ¿no? De tener que ponerme incluso como una especie de brazalete que ponía prensa para poder moverme por la ciudad, por una ciudad totalmente vacía. Radio, sobre todo, lo que ha recuperado ha sido la esencia. Personas que empezaron a contar lo que le pasaban a otras personas. Y dándole voz a los oyentes para que a su vez ellos también pudieran un poco desahogarse. Te escribían el WhatsApp de la radio para decirte que gracias a la radio no se sentían solas. La radio es un medio más cercano y sobre todo más inmediato, que muchos nos hayan elegido para estar informados y también para estar entretenidos. Yo soy muy de radio por las mañanas cuando me levanto. Un café con Dasguani es lo mejor que hay para espabilar. Yo me la pongo siempre en el coche. ¿De qué se ríe? ¿Eso quisiera saber yo? Yo no me puedo quitar la imagen de la cabeza. Ay, animalito. Ay, yo siempre quise tener uno cuando era pequeña, pero mi padre me dijo que no era posible. Claro, mujer, qué cosa. Hombre, claro, en un piso que no podíamos en un piso, pero que si hubiésemos tenido un terreno me lo habría comprado. Tranquila, Minerva, no conteste. El 4 de mayo comenzaba la desescalada, siendo La Gomera, El Hierro y La Graciosa, junto a Formentera, los primeros territorios del país que flexibilizaban sus restricciones. A las iniciativas que ya habían llegado a nuestra parrilla, se unieron otras que nos acompañarían los siguientes meses. Me dijeron, naturaleza, mundo rural, pesca, ganadería, pueblo, gente, tradiciones, ciencia. Digo, este programa me encanta, este programa no puedo decir que no. Me apetecía dejar a un lado las noticias duras, noticias que nos estaba dejando la pandemia, para entrar en este proyecto que te permitía contar otro tipo de noticias. Reencuentros en la tercera fase, que era una experiencia muy interesante para mí. Me pareció un reto importante, aprendí muchísimo de tecnología, de sanidad, de estar con las personas, de tratar, de hablar, de escuchar. Lo que pasó, yo creo que la química precisamente era la clave del programa. Cambiamos un poco lo que era el interior de las casas por las terracitas, por enseñar un poquito más de las cosas. De repente te entraba un buen rollo, una alegría, que es como si los cuatro estuviéramos en la misma mesa. Para mí era medicina, era curativo. Un programa que de verdad fue, creo, una auténtica bendición, el Viva Canarias, en el que semana a semana y en directo llevar la esencia de las fiestas que no podían celebrarse. Contar cómo eran esas romerías y cómo es el entorno en el que se desarrollan. Noche de Reporteros es un espacio fantástico para poder ahondar en un tema en concreto desde distintos puntos de vista, pero lejos de ese estrés diario. Pero en este repaso no podemos olvidarnos de los programas especiales. Volver a empezar fue todo un reto, porque se trataba de reunir por primera vez a todos los presidentes del gobierno que ha tenido Canarias. Tuvimos que hacer encaje de bolillos para poder llevarlo a cabo en la víspera del Día de Canarias. Un programa que tenía que ver con el turismo, que era reconstruyendo el paraíso, cómo afectó el COVID y cómo afectó el confinamiento al sector turístico, el motor de nuestra economía. Canarias Orgullosa fue un auténtico regalo, un bombón que volvió a ser Televisión Canaria, también ofreciendo esa visión de la diversidad, porque canarios y canarias somos absolutamente diversos y diversas. Fue un lujo poder tener un pequeño guiño. Recuerdo que ahí fue cuando yo entré en el programa. ¿Y yo? Cierto. Vaya verano que pasamos, ¿eh? No hubo deporte acuático que no probara. Rocío, ¿tú en qué estabas en esa época? Yo estaba exclusivamente centrada en mi carrera musical. No sé si recordarán que yo fui entrevistada por el programa. Claro, claro que lo recuerdo. Que fueron momentos muy bonitos. Y Marian, ¿tú dónde estabas? Pues yo me recorrí el archipiélago completo con Alexis Hernández y Laura Afonso en el programa Viva Canarias. Qué buenos recuerdos, ¿eh? No paraste la pata. He quedado con mis compañeros Alexis Hernández y Laura Afonso. Laura no sabe que viene Alexis. Alexis no sabe que viene Laura. ¡Viva Canarias! Murit,
Marta. Ay, Alexis, ¿cómo ¿Pero tú qué haces estás? aquí? Pues mira que me cito Marian, ¿cómo estás? Una manita, Hace ¿cómo una estás? semana que no te veo. Pues sí, es verdad. Después de un mes intenso. Sí, señor. Es que me citó Marian. Y a mí también. ¿A ti también? ¿Te lo juro? Pues será que estará tramando algo, entiendo, Eso digo ¿no? yo, que estará tramando, miedo me da. Tú pues sabes no que sé. Marian cuando se pone hace cosas muy divertidas. Sí, lo sabremos Bueno, nosotros. chicos, ¿saben en dónde estamos? Para mí es importante que se ubiquen. Sí, hombre, no, Laura, esto es fácil. claro. Está el club de Tenerife, mira el mar, el muelle. Ahí es a donde quería llegar, sí. al muelle, porque en este programa especial de Somos Gente Fantástica, lo que queremos es darle también un homenaje a ese programa que hicimos durante el verano. ¡Viva Canarias! Homenaje a esas fiestas. Sí. Laura, Alexis, ¿cómo lo vivieron? Viajamos por toda Canarias, Qué la verdad es que una buenos suerte recuerdos, la verdad es que sí, un verano que fue atípico, pero que, bueno, para mí fue tan especial porque tuvimos la oportunidad de estar no solo en todas las islas, sino además dentro de cada isla también pudimos recorrer diferentes municipios, no todos los que nos hubiese gustado, porque, vamos, si a mí me deja, me recorro, vamos, todos los municipios de Canarias, pero sobre todo para que no se olvidaran las fiestas tradicionales, la cultura que tenemos detrás de cada una de las fiestas. A mí me parece una experiencia muy bonita, ¿eh? Sí, Alexis, ¿tú? yo creo que fue una experiencia que además sirvió para no solo unirnos nosotros dentro del equipo, en el que tú también estabas. Sí, un equipazo, por Un cierto. equipazo, sino además para unir un poco entre islas, ¿no? Y conocer las bondades de cada rincón de los lugares que visitamos y para que no se perdiera el espíritu. La verdad que para mí fue una maravilla y fue una gozada podernos meter en un montón de lugares. Yo tengo anécdotas para contarles, pero yo creo que a la gente que está en casa les interesan también las anécdotas de esos directos. Podemos decir que en Los Dolores, justo terminando, estábamos a 10 minutos de terminar. Después nos empezó a llover y después fue como, madre mía, menos mal que no nos cayó cuando estábamos en el directo, porque claro, un programa de verano, ¿a quién se le pasa por la cabeza que va a llover? Pero sí, sí puede llover. Todo se olvidaba desde que empezaba a funcionar el programa, desde que empezábamos a saludar a los invitados y sobre todo desde los que empezábamos a conectar con gente como tú, que también tuviste tu anécdota, alguna encima de un burro. Se accidentó cogiendo un poco. tierra. Me subí a un burro, yo más valiente que nada, y me caí, pero además me caí de boca. O sea, mira qué complicado. Lo más difícil, lo más difícil. Yo no lo podía entender. Oye, en lo que sí estaremos de acuerdo en que por lo menos yo, me imagino que ustedes también y todos los demás, aprendí un montón de Canarias. Muchísimo, yo siempre descubrí cosas que no sabía que Siempre eran te lo de esa decía, manera. que es que yo aprendía en cada programa más. Pues yo les digo una cosa, yo no sé si ustedes lo ven oportuno o no, pero lo ideal es que nos subamos al barco a ver a qué punto de Canarias nos vamos. Vamos. A Laura y a mí Ni no te hace voy a falta- preguntar, yo me subo y te digo Enciende la sí. mecha que nosotros explotamos. Pues vamos, venga. Venga, vamos a ponernos las medidas de precaución. La protección y seguimos. Venga, vamos. Y llegó la nueva temporada y con ella María. Sí, mire, pero yo al principio recuerdo que no sabía bien si iba a encajar. Al fin y al cabo ustedes ya eran un equipo y yo pues era la nueva, ¿no? Pues mejor no pudiste integrarte. Es que ustedes son gente fantástica. Pero no fuiste la única en llegar, también vinieron llegadas nacionales. Sí, y programas como Trópico Distópico, Confesiones o Atlántico Noticias. Bueno, lo mío son los programas de humor. Yo me enganché enseguida a lo nuevo de En Otra Clave y Ríete Tú. Ay, por supuesto, a Sota, Caballo y Rey. Ay, mi Quique Pérez. ¿Y qué me dicen de Buenas Tardes Canarias y Una Hora Menos, que además cambiaron de decorado? Impresionante, por cierto, ¿eh? Y también llegaron los estrenos de Cógeme si puedes y Gente Maravillosa. Con la llegada de septiembre, la cadena nos vuelve a sorprender renovando su parrilla para hacerla aún más atractiva si cabe. Pero esto no sería todo. Televisión Canaria se guardaba un as en la manga. Y es que a finales de octubre estrenaba Gente Maravillosa. Y es que en Canarias somos gente fantástica, maravillosa, extraordinaria y única. Lo que nos planteamos a partir de ese momento es que lo que hubiésemos querido hacer sin pandemia lo teníamos que seguir haciendo con pandemia, que es poner esta televisión en unos registros en ese momento. Antes de comenzar la pandemia era la sexta cadena en seguimiento y ya en septiembre habíamos conseguido posicionarnos en tercera posición y de una manera constante desde entonces la venimos manteniendo. Fue espectacular comenzar con un programa totalmente nuevo, moderno, a la vanguardia. Se invertía en televisión con una super pantalla. Que sirva como servicio público, que esa es nuestra función. Creo que lo estamos consiguiendo, lo hemos visto en los datos, hemos visto que la gente se está acercando a nuestra televisión y eso es un paso muy importante. Estrenar la realidad aumentada en Televisión Canaria fue primero un salto cualitativo dentro de la propia cadena, porque llegaba para quedarse la realidad aumentada y la realidad virtual. Y segundo, personalmente para mí,
pues toda una experiencia profesional, porque estar en mi mundo verde y mostrar a los canarios una Canarias imaginada, una Canarias inventada, futurista, pero al mismo tiempo disfrutarlo, pues yo estoy encantado, de verdad. El trabajo fuera de plano ha sido contar con expertos, con voces autorizadas, más allá de lo que puedan contar los servicios informativos, que son noticias de 1 minuto, 1 minuto 15, 1 minuto 30, y dar mucho la actualidad de una manera muy picada. Fuera de plano ha sido un programa que se ha consolidado. Nosotros decidimos seguir trabajando. Creo que lo hicimos bastante bien, tomando eso sí, todas las precauciones y poniendo muchísima cabeza a todo lo que hacíamos, ¿no? Confesiones es un programa de entrevistas en el cual lo que buscamos es intentar conocer un poquito más a las personas a las que entrevistamos a través de una entrevista íntima. Trópico Distópico pretende ser un reflejo de lo que está pasando. Somos periodistas, no hacemos programas de ficción ni de entretenimiento, aunque el periodismo puede ser bastante entretenido, y pretendemos seguir profundizando en los asuntos que ahora mismo inquietan a la ciudadanía. Yo ahí sobre todo me divierto mucho con gente, como Yaneli, por supuesto, que es una excelente amiga y mejor persona también, aparte de que humorísticamente es muy divertida y tiene muchos recursos. Sabemos que en la pandemia el humor se cotizaba como si fuera... Digo, deberíamos estar recetados por la seguridad social. Aparte de pasarlo bien en el programa, como ya creo que está quedando bastante claro que lo estamos pasando, después el respaldo de toda esa gente que por las tardes nos ve es algo que todavía incrementa mucho más el valor que tiene. Seguimos trabajando y seguimos poniendo todos los días el mismo entusiasmo y el mismo empeño para que al final la gente disfrute, que de eso es de lo que se trata, de que al final la gente disfrute. Canarias Radio, con la llegada de la nueva temporada, también transformaría toda su programación para dar una oferta radiofónica totalmente renovada. Y llegó septiembre y con un cambio radical en la programación de la radio. Quien estaba de mañana pasó a la tarde, quien estaba en la tarde pasó a la mañana, como fue exactamente mi caso, pero sin perder la esencia de la radio. Cambió la mañana porque ahí tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Dasguani. El programa arrancó el 7 de septiembre, lo hicimos con una radiografía de cómo estaba la situación del archipiélago en ese momento, pero toda la información ha estado vinculada a la pandemia. Todos los días hablamos de las consecuencias sanitarias, del semáforo que tenemos, de si llegan turistas o no llegan turistas. Hablamos también de las repercusiones económicas que nos está dejando esta situación que nadie esperaba. Un magazine como es Una más Uno, con 2 presentadores, cada uno en una isla, haciendo un directo en el que el oyente se cree que estamos pegados y no, estamos separados, pero de nuevo la tecnología está al servicio de la radio. Hay un tándem ahí muy potente como puede ser Eugenio González y Mercedes Martín. Y después el informativo de la tarde con la presencia de Eva Vega, nuevo fichaje que tenemos este año, y con más compañeros de los servicios informativos reforzando la tarde. Por supuesto, a nivel deportes, los fines de semana, pues haciendo una apuesta muy decidida, ¿no? Y por supuesto, ahí voy a meter yo mi cuña, cambio climático y medio ambiente, que estamos con Hora Cero también, en un programa que la radio pública no tenía y que yo creo que es una necesidad. Nuevos compañeros, con nuevos programas, nombres nuevos de los programas, y al final que nos reinventamos, y yo creo que el resultado está siendo bastante óptimo. Vamos, cantemos, somos 8 sobre el mismo mar. ¿Ustedes están seguras de que está bien? Sí, bueno, a mí su madre me dijo que sí. ¿Pero tú le dijiste lo que está haciendo? Sí, pero dice que está preocupada porque la Navidad llega cada vez más pronto, no le da tiempo de nada. Mientras solo sea eso. Bueno, a mí me preguntó hace un rato que qué calzo para pedirle a los Reyes unos zapatos para mí. ¿Y? Que estamos en marzo. Con mis burritos sabanero voy camino de Belén. Nunca hubo tantas ganas de despedir el año. El 2020 se había quedado grabado para siempre en nuestras vidas, pero no de la manera que nos hubiera gustado, y había que darle carpetazo. Televisión Canaria diseñaba una de las programaciones navideñas más ambiciosas de los últimos años y que batiría todos los récords de audiencia con sus campanadas más peculiares. Vivirlo en un plató solo con los compañeros que estaban trabajando, intentando captar la complicidad de un público en un momento tan importante, fue bastante diferente y bastante curioso. Con Eloísa y con Antonia fue muy divertido y sobre todo muy enriquecedor porque Eloísa es santo y seña de las campanadas de Televisión Canaria, y después Antonia es una mujer con una fuerza y una vitalidad increíble. ¡Feliz Año Nuevo! Antonia San Juan, Daniel Calero, Eloísa González.
Creo que la apuesta de Manolo es una apuesta segura. Quique Pérez es un poco el aire nuevo que viene a refrescarnos a todos, incluso la manera de trabajar en un escenario. Aarón y Darío, de ellos no hay más que ver las audiencias que están dando en Sota, Caballo y Rey junto a Quique. Yo creo que el supositorio también estuvo en Navidad. Creo que es una apuesta bastante sana. Con la llegada del nuevo año, Melchor nos trajo Teleclub, Gaspar lo nuevo de Equipo 112 y Baltasar el esperado ¿A dónde va mi dinero? Yo nunca imaginé que volviera a Canarias y que me viese trabajando en nuestra televisión, poder ver este homenaje en vida, y eso es Teleclub, hacer un reconocimiento por la trayectoria profesional pero también personal de las personas que pasan por la cultura de Canarias, la cultura, el deporte, y hacerlo de una forma respetuosa pero muy cercana. En 2021 arranca 112. La grabación de esta segunda temporada transcurrió en 2 etapas, antes del confinamiento y una vez ya comenzó esa desescalada después de verano, comenzamos de nuevo a grabar con ellos. Me quedaría principalmente y en general con el trabajo que desempeña esta gente, que vuelvo y repito es fundamental y necesario. Llega ¿A dónde va mi dinero? A las pantallas en Televisión Canaria. Nos hemos marcado como objetivo, lo vamos a conseguir, que la ciudadanía de las islas conozca en qué se gasta el dinero público, en detalle. Invitamos a que vean en lo que estamos trabajando, lo pueden ver cada martes aquí en Televisión Canaria y descubren de una manera amena en qué se gastan las perritas aquí en el archipiélago. Cuando salimos a la calle y hacemos junto a nuestra cerdita, que es nuestra mascota, que por ejemplo la ciudadanía se ponga en el papel de los gestores, pero también hemos fomentado que los gestores se pongan cara a cara, ¿no? Se enfrenten cara a cara con la ciudadanía, con aquellos que pagan los impuestos y establecer ese diálogo y ese vínculo, ¿no?, que realmente es importante entre los que pagan y los que gestionan el dinero. Bueno, ya sé que quedan 9 meses, pero una es previsora. Rocío, ¿el pavo que está en el horno es tuyo? Rocío. Miner, que luego llega Acción de Gracias y se pone todo carísimo. Acción de Gracias en Canarias, de verdad no tiene solución, ¿eh? ¡Ay, Sardi! Este año no te quemamos y te quedas todo el año con nosotras. Esta sardina se va ahora mismito al mar. ¡No, Sardi, no! Con los carnavales a la vuelta de la esquina, tanto Radio Televisión Canaria como las capitales de provincia hacían un nuevo esfuerzo para traernos hasta casa la esencia de nuestra fiesta más querida. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. Con el carnaval, como con el resto de fiestas, de lo que se trata es de mantener una llama encendida. He tenido la suerte de estar por un lado en el programa de la Televisión Canaria con el título del Carnaval Vivo en Ti. Hicimos 3 programas para rescatar, para recordar todo ese brillante carnaval que se hace en Canarias. Vamos a estar Paco Luis Quintana y Carlos Castilla en esa gala tan especial. Un privilegio, creo, y un orgullo que te llamen para que en estas circunstancias tan difíciles también sacar adelante lo que es nuestra fiesta más importante. Ha sido una experiencia nostálgica porque como todo lo que hace nos obliga a tirar de la memoria. Imagina 22, un programa que yo creo que llegó para quedarse. Fue una experiencia muy bonita. Para elegir el motivo del carnaval del próximo año. La programación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, he tenido la suerte de volver a compartir espacio con mi querida Laura Afonso para celebrar, no concursos exactamente, pero sí certámenes, encuentros y elegir, por ejemplo, las guardianas del cetro. Somos Gente Fantástica cumple un año de vida, un año para recordar o un año para olvidar, según cómo se mire, pero sin duda para nosotras ha sido un año que dejará huella. Nos encantaría comprar una tarta y celebrar nuestro aniversario, pero todavía no es el momento. Todavía no es el momento de celebraciones, todavía tenemos que luchar. Pero ojo, que no renunciamos a sacarte una sonrisa siempre que nos sea posible. Hoy no celebramos, hoy recordamos, pero queremos hacerte una promesa, el próximo año. El próximo año sí lo vamos a celebrar, pero contigo. Así que recuérdalo, tienes una cita con nosotras y no puede faltar. No nos puede fallar. Y no se olviden, ustedes sí que son Gente Fantástica. Este año no ha sido fácil para nadie. Para nadie. Pero sí hemos podido descubrir que hay muchos héroes sin capa. Héroes anónimos.
sanitarios, fuerzas de seguridad, empleados de residencias de ancianos, de supermercados, transportistas, trabajadores esenciales en general. Nuestro homenaje va para ellos. Siempre para ellos. Pero también para ti. Que llevas un año de subidas y bajadas. De olas que van y vienen, pero no de la que nos gustan a los canarios. ¿Has pasado miedo? Desmotivación. Ansiedad. Incertidumbre. Mucha incertidumbre. Pero estamos convencidos de que lo has hecho bien. Además, desde Radio Televisión Canaria queremos darte las gracias. Gracias por cuidarte. Gracias. No ha sido fácil. Y no sabemos cuándo acabará. Pero debemos seguir luchando. Por los que se fueron. por los que siguen. Por ti. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros por nuestra parte solo tenemos un objetivo. Seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer. Una televisión pública entendida como un servicio público. Queremos seguir informando. Entreteniendo. acompañándote. desde el plató, desde la calle O incluso desde casa. Queremos seguir siendo tu radio. La radio de todos los canarios. Queremos seguir siendo tu televisión. Una televisión hecha por y para los canarios. Una radio hecha con cabeza y con corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.